Compañeros y compañeras, todas y todos, todes, compañerx. Cada vez son más los ámbitos en los que nos encontramos el denominado lenguaje inclusivo y cada vez son más las personas que lo abrazan. La cosa va más o menos así. Se asume que el uso del masculino para referirse a grupos conformados tanto por hombres como mujeres, el cual se llama masculino genérico, es en realidad un uso machista del lenguaje que invisibiliza a la mujer y que replica conductas sexistas. Por lo cual debe evitarse y debe ser reemplazado por estrategias como mencionar ambos géneros o inventarse una suerte de nuevo género ambiguo, que no es ni masculino ni femenino. Esto suena muy lógico para una cantidad de personas cada vez mayor que abrazan el lenguaje inclusivo. Sin embargo, del otro lado hay quienes lo rechazan completamente. Es así como el lenguaje inclusivo se convierte en un punto de discusión social entre quienes creen que es la respuesta a un reclamo social justo y quienes creen que daña el lenguaje y es completamente innecesario. Sin embargo, estamos pasando por alto un pequeño detalle en toda esta polémica, y es que la lengua es el objeto de estudio de disciplinas como la lingüística que nos pueden arrojar mucha luz a esta cuestión. Es por eso que desde el estigma queremos presentar razones lingüísticas objetivas para parársele duro al lenguaje inclusivo y evitarlo siempre. Para empezar, debemos entender que el uso del lenguaje inclusivo es una herramienta ideológica. La gente que utiliza y promueve el uso del lenguaje inclusivo asegura que el uso del masculino genérico replica conductas machistas. En realidad, todo hace parte de una teoría según la cual existe un patriarcado omnipresente que está detrás de todas las conductas machistas, tanto las reales como las percibidas. Una de estas sería el uso del masculino genérico. Este patriarcado estaría utilizando la lengua como un medio de dominación subliminal y para eso inventaron lenguas que utilizan el masculino genérico, para que en ellas se repliquen estas conductas machistas. Lamentamos decepcionar a quienes han abrazado este tipo de teorías, pero lo cierto es que carecen de todo rigor académico. Para empezar, la lengua no se la inventó nadie. Es un constructo social solamente en la medida en la que se construye en un ámbito y en un entorno social. Pero es tan compleja que nadie se la pudo haber inventado. Tanto su origen como su desarrollo, y hay sustento de esto, es completamente natural y espontáneo, de modo que difícilmente puede ser utilizada como un instrumento de dominación. La historia del masculino genérico en las lenguas indoeuropeas parece ser mucho menos fabuloso de lo que nos lo pintan. El español, junto con el portugués, el francés o el italiano, vienen del latín. El latín está a su vez lejanamente emparentado con lenguas como el antiguo nórdico, el griego o el sánscrito. En estas lenguas existían tres géneros: el masculino, el femenino y el neutro. El género neutro no era un género ambiguo como amigues, sino el género de algunos objetos inanimados que no eran ni masculinos ni femeninos. Templum o tempus en latín eran palabras de género neutro. De hecho, en todas estas lenguas ya existía el masculino genérico. Todas estas lenguas, el latín, el griego, el antiguo nórdico, el iranio, el antiguo eslavo eclesiástico y muchas otras, provienen de una lengua mucho más antigua llamada el proto-indoeuropeo. Según parece, el indoeuropeo, que es de donde se origina el español, no tenía ninguna distinción de género gramatical en las épocas tempranas, pero conforme fue pasando el tiempo, esto fue cambiando. En principio se hizo una distinción de género gramatical entre los objetos animados y los objetos inanimados, y dentro de los objetos y los seres animados se hizo una distinción para el género femenino. Así, los seres animados femeninos tenían una distinción y los inanimados eran neutros. Y por descarte, al final, si había un femenino, debían, dentro de los animados, tener un masculino. El origen de este masculino genérico sería simplemente que ante esta nueva redistribución de géneros gramaticales, para referirse a plurales conformados por individuos tanto masculinos como femeninos, simplemente se habría optado por utilizar el que había sido antes el género para los objetos animados y que más adelante pasó a ser el género masculino.
Como vemos, el masculino genérico no es el resultado de un invento de un malvado patriarcado. Aún así, un defensor del lenguaje inclusivo podría seguir apelando al efecto subliminal que supuestamente ejerce el masculino genérico. Es lo que querrá decir alguien que nos diga, por ejemplo, que el lenguaje juega un papel fundamental en la concepción de la realidad y los límites del mundo son los límites de mi lenguaje. Y lo que no se menciona simplemente no existe, entonces el masculino genérico sí invisibiliza a la mujer porque no la menciona. Y esto de alguna forma propiciaría conductas machistas dentro de nuestra sociedad. Pero nuevamente, esto debería ser algo que deberíamos poder probar de manera empírica, que las personas que más utilizan el lenguaje inclusivo sean también las personas que menos incurren en conductas machistas, y que las personas que no lo utilizan sí incurran en estas actitudes. Sin embargo, esto está muy lejos de ser demostrado. Otra forma de hacer esto es demostrar que en las sociedades en las que no existe masculino genérico o incluso no existe una marca de género, entonces el machismo debería ser menor que en las sociedades en las que sí se utilizan distinciones genéricas. Sin embargo, esto no ocurre. Por ejemplo, el inglés tiene una muy reducida marca de género y aún así grupos ideológicos adjudican problemas machistas a palabras como fireman, policeman o guy. Pero podemos encontrar en la sociedad muchos mejores escenarios, si de vocabulario inclusivo se tratase. La sociedad finlandesa es una sociedad altamente igualitaria que ha reducido brechas de diferencias entre hombres y mujeres significativamente, y además de esto no tiene una marca de género en su lenguaje. Pero también tenemos sociedades como Irán, donde se habla el farsi, o Pakistán, donde se habla el kurdo, y que a pesar de no tener marcas de género, son altamente machistas. En contraposición, tenemos varios países que tienen marca de género, pero a su vez tienen una alta igualdad entre hombres y mujeres. Por poner algunos ejemplos, el polaco, el checo o el islandés. Incluso, sin salirnos del idioma español, podemos ver cómo en Latinoamérica hay altos niveles de machismo que no se replican en España, incluso cuando hablamos el mismo idioma. Además de todo esto que hemos visto, es mucho más lo que nos puede decir la lingüística respecto al género gramatical, específicamente en una rama de la lingüística llamada la morfología. Pero antes es necesario que dominemos dos conceptos fundamentales en toda la lingüística, que son el significado y el significante. El significado es la idea o el concepto que se quiere comunicar. Es la imagen mental que constituye el contenido de la comunicación. Este significado es codificado en el significante, que es aquel signo que se refiere al significado. Si pensamos en una señal de tránsito, esta en sí es un significante, y aquello que significa, la instrucción de girar a la derecha en este caso, es el significado. El español es una lengua oral y escrita. Tanto los sonidos que constituyen la palabra perro, como las letras de la misma palabra, son significantes. El significado es la imagen mental del animal en cuestión. Entonces existe una relación entre el significado y el significante, pero esta relación es arbitraria. No hay una razón objetiva por la que esto se llame perro, y es por esto que en otros códigos o en otros idiomas este mismo significado tenga diferentes significantes, es decir, dog en inglés o chat en francés, con varios significantes. Asimismo, existen significados que se expresan con varios significantes o significantes que remiten a diferentes significados. Pero los significantes y significados son una cosa complejísima, mucho más compleja de lo que acabamos de ver ahorita. No solo remiten a palabras concretas como perro, vajilla, gato, sino que atraviesan todos los niveles lingüísticos, desde los más bajos hasta los más altos, como la pragmática y el sarcasmo. La unidad lingüística más pequeña que contiene significado se llama morfema, que son pequeños bloques con los que se construyen las palabras. Es decir, el morfema es el significante más pequeño de la lengua. Los verbos tienen morfemas de tiempo, modo, persona y número. Los sustantivos, sus calificadores, sus determinantes y sus sustitutos
tienen morfemas de género y de número. Así es, cuando hablamos de género gramatical, hablamos de morfología. El morfema de género es un significante que expresa el significado del género. Entonces, el género gramatical es un morfema y el morfema a su vez es un significante. Ahí es donde está la cuestión. ¿Ustedes recuerdan lo que habíamos dicho sobre los significados y los significantes, que son arbitrarios? Pues exactamente lo mismo pasa con los morfemas y con el género gramatical. Pero antes de verlo con el género, veámoslo con los números. Si uno piensa en las nupcias, las tijeras o las gafas, por poner algunos ejemplos, podemos ver que son morfemas plurales que describen objetos en singular. Y lo completamente opuesto lo podemos ver en sustantivos como el rebaño o la manada. Con el género pasa exactamente lo mismo y es incluso mucho más fácil de notar, porque los únicos significados que pueden tener género o sexo biológico son las personas, los animales o algunas plantas. Sin embargo, todos los sustantivos tienen género gramatical. Todos son o masculinos o femeninos. No hay nada de macho en un jarro o de hembra en una jarra. No hay nada de macho en un manzano ni de hembra en una manzana. Y así cada objeto. Una silla, un carro o una montaña tienen un género gramatical, ya sea masculino o femenino. Y está claro que en estos casos el género no está expresando significados de macho y hembra. Esta arbitrariedad la vemos en que el mismo significado puede tener distintos significantes en lenguas distintas. Por ejemplo, la llave en español es femenino, pero en alemán der Schlüssel es masculino. Lo mismo ocurre con lenguas emparentadas, tanto en español como en italiano. El árbol es masculino, pero en portugués el árbol es femenino. O la flor, que en español es femenino, en portugués también es femenino, pero en italiano es masculino. Y esto no se reduce únicamente a los significados que no tienen sexo biológico, sino que dentro de los que sí lo tienen, también hay muchas instancias en las que el género gramatical no hace distinciones de macho y hembra. En estos casos, el morfema de género no diferencia entre el sexo del individuo. La araña, la cebra, la jirafa, la hormiga, etc. son siempre palabras femeninas sin importar si el animal es macho o hembra. El escarabajo, el antílope, el salmón, el canguro son siempre palabras de género masculino sin importar que el individuo en cuestión sea macho o hembra. Para diferenciar el sexo de estos animales es necesario poner las palabras macho y hembra. La araña macho, el escarabajo hembra, etc. Entonces, el uso del masculino en plural para hablar de hombres y mujeres es solamente esto. Una situación de entre muchas en las que arbitrariamente el morfema de género es un significante cuya relación arbitraria con el significado, en este caso hombres y mujeres, pues no se cumple. Y lo cierto es que nadie reconoce ninguna exclusión en este uso natural del idioma. Si en un grupo en el que hay tanto hombres como mujeres, alguien dice, vengan todos, vamos a comernos un helado, pues tanto hombres como mujeres van a ir. Justamente porque el masculino genérico sí las incluye a ellas. Y porque las incluye, pues entonces, lógicamente, no es excluyente. Y ya para finalizar, queremos señalar que la búsqueda de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es una lucha justa y necesaria. Desafortunadamente, el lenguaje inclusivo no tiene nada que ver con esto. Simplemente es un esfuerzo innecesario que calmará las conciencias de aquellas personas que crean que basta cambiar una O por una E para ser una buena persona. Desafortunadamente es mucho más difícil que eso. Por eso, mientras haya discursos que traten de desviar la atención, aquí estaremos poniéndolos al descubierto desde el estigma.